vez te preguntaste, si la iglesia no es una institución, entonces, ¿por qué nosotros vemos a Jesús y vemos a los apóstoles hablando en sinagogas? ¿O por qué si el templo era el centro de la fe judía, Jesús parecía que no le daba la misma importancia que le daban los líderes religiosos? ¿O por qué los cristianos, los primeros cristianos, se reunían en casas y al mismo tiempo ellos seguían usando ese esquema de enseñanza que ya se conocía de las sinagogas? ¿O cómo es que con el paso del tiempo lo que empezó como simples reuniones de fe terminaron convirtiéndose en esto que vemos nosotros hoy, que parece más bien una franquicia religiosa? Yo soy Dani Correia y esto es En Busca de la Verdadera Iglesia. Cuando nosotros hablamos de sinagoga, la mayoría piensa en un edificio judío de oración, casi como un equivalente al templo o a eso que nosotros llamaríamos hoy iglesia. Pero si vamos al origen, la historia es muchísimo más compleja y mucho más reveladora. La palabra sinagoga viene del griego sinagoge, que significa asamblea o reunión. Ojo con esto porque este término no nació en hebreo, sino que aparece con fuerza cuando los judíos estaban bajo el dominio griego. En hebreo, el concepto más cercano era Beit Knesset, que literalmente significa casa de asamblea o casa de reunión. Nosotros no tenemos una fecha exacta de cuándo se fundaron las primeras sinagogas, pero los historiadores coinciden en que surgieron durante el exilio babilónico, después de que el templo de Jerusalén fue destruido en el 586 a.C. por Nabucodonosor. Imagínate, el pueblo judío estaba lejos de su tierra, sin templo, sin altar, sin sacrificios. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos empezaron a reunirse en casas, en espacios en común, para así poder leer la Torá, para orar juntos y poder mantener viva su fe. La sinagoga no reemplazó el templo, pero sí se convirtió en ese lugar de enseñanza, de oración, y después de 70 años se reconstruye el templo de Jerusalén y esas sinagogas siguieron existiendo, pero ya tenían otra función porque el templo era el centro de los sacrificios y las sinagogas quedaron como un ayuntamiento, fue como una escuela de judíos. Allí se leía públicamente la Torá, se enseñaba, se debatía, como les dije, se oraba y también se resolvían algunos otros asuntos que tenían que ver con el pueblo, ¿no? Los líderes principales eran los archisinagogos, principales de la sinagoga. Por ejemplo, en Marcos, en el Evangelio de Marcos capítulo 5, vemos que aparece Jairo como uno de ellos. Y también estaban los encargados de leer y enseñar la escritura, conocidos como soferín, que eran los escribas, o los rabinos. No existía todavía un sistema así como nosotros vemos ahora, los pastores, los curas, pero sí había una estructura clara. Por otro lado estaba el Sanedrín, que era otra cosa. Era un consejo de jueces, como un consejo supremo de jueces y de líderes religiosos ahí dentro de Jerusalén, pero ellos estaban más vinculados al templo y a las decisiones políticas y legales. Pero muchos de sus miembros, eso sí, eran también influyentes en esas sinagogas locales. Para los tiempos de Jesús, la sinagoga era la institución central en casi cada aldea judía. Jesús mismo enseñó en sinagogas. Lo podemos ver, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas 4. Y Pablo también, cada vez que llegaba a una ciudad, lo primero que él hacía era ir a esa sinagoga. ¿Por qué? Porque allí estaban los judíos reunidos, leyendo las escrituras, y era como el lugar perfecto para empezar a hablar del Mesías. Pero ojo, porque la sinagoga no era el templo. En la sinagoga no había sacrificios, no había altar de holocausto, no había la presencia de la gloria de Dios como se creía que habitaba en el templo, sino que era un sitio pedagógico, más educativo, digamos. Y acá viene lo interesante para nosotros. Cuando los seguidores de Jesús empezaron a crecer en número, muchos de sus encuentros llevaban este mismo formato que ya se conocía de las sinagogas, o sea, leer la escritura, enseñar, la oración, las alabanzas.
En griego, la palabra usada en el Nuevo Testamento no fue sinagogue, sino que aquí sale la palabra eclesía, que significa la asamblea de las personas que están convocadas, que son llamados con un fin en común. Sin embargo, en la práctica, el esquema era muy similar. Había líderes que guiaban, había reuniones periódicas y también había un orden, pero no porque Jesús hubiese fundado una institución tipo franquicia, sino porque sus discípulos ya estaban acostumbrados a este modelo. Acá es donde nosotros tenemos que abrir los ojos, porque la sinagoga nació de una necesidad histórica. El pueblo estaba sin templo y se buscó un modo de mantener su fe viva. Después se vuelve costumbre y tradición hasta el punto que en los tiempos de Jesús ese era el centro de la vida judía. Con los siglos, ese modelo influyó en cómo nosotros entendemos iglesia, que nos imaginamos el edificio con el líder al frente. Pero el mensaje de Jesús fue diferente. Él nos decía que donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Eso rompe con la idea de que nosotros necesitamos un edificio para encontrarnos con Dios, porque es que la presencia de Dios no está limitada a un espacio sagrado ni tampoco a una figura de autoridad. El peligro es creer que porque así fue en un contexto histórico, nosotros tenemos que copiarlo y tenemos que perpetuarlo. La verdadera iglesia se da cuando personas se reúnen con un corazón sincero, buscando a Dios y que se ayudan los unos a los otros. Hoy tenemos templos, iglesias, tenemos edificios, tenemos pastores, pero nada de eso nos garantiza la presencia de Dios. Lo que importa, lo que realmente importa, es si nosotros vivimos el mensaje de Jesús. Yo soy Dani Correia y será hasta una próxima oportunidad. Paz. Yo soy Dani Correia y será